Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, potencializar el emprendimiento en Guatemala, y para ello nos acompaña Hugo Díaz, que él es director del Acton MBA UFM. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo nuevamente por acá. Ahora, Hugo, cuéntenos cómo ha visto usted el tema del emprendimiento, cuál ha sido la percepción que tiene el emprendimiento en Guatemala. El tema del emprendimiento en Guatemala va en auge, la verdad. Creo que cada vez más personas están animándose a emprender y ya no solo por necesidad. Yo hace varios años he estado hablando de que la mayoría de los emprendedores en Guatemala son emprendedores por necesidad y sigue siendo el caso. Sin embargo, cada vez veo más emprendedores que lo están buscando como una vocación, como algo donde realmente pueden construir un mejor futuro y pueden generar empleo y pueden incluso expandirse más allá de las fronteras de Guatemala. Entonces creo que va por muy buen camino el ecosistema del emprendimiento en Guatemala. Excelente ver eso, porque los emprendedores van emprendiendo dependiendo de la necesidad o si ven alguna oportunidad, y como usted lo dijo muy bien, normalmente es por la necesidad, ¿verdad? Pero qué bueno que ha ido cambiando un poco más este formato, y vemos entonces de que Guatemala, así como los países de Centroamérica, son muy emprendedores, entonces hay que seguirlos fortaleciendo. Ahora vemos, Hugo, de que el tema del ecosistema emprendedor, vemos de que ha ido cambiando conforme los años. ¿Cuál es su percepción también de ello? Sí, allá hay cada vez más oportunidades de apoyo, hay más redes en las que uno puede buscar mentores, puede buscar educación. Obviamente en el Acton MBA hemos buscado desde hace 14 años formar a más emprendedores y entre ellos mismos se van apoyando, pero también hay conferencias como el Volcano Summit, ahora pues el programa de Shark Tank que permite inspirar a más emprendedores y hacerles ver todo lo que conlleva prepararse para un negocio que puede ser mucho más grande que los típicos emprendimientos de autoempleo que existen en Guatemala, ¿verdad? Sí, qué bueno ver más organizaciones que se están sumando a este ecosistema emprendedor, incluso también el gobierno con varios programas que tienen disponibles, o las municipalidades como la Municipalidad de Guatemala, que va liderando el tema de emprendimiento y que se puede ir replicando también en diferentes departamentos. Y vemos, Hugo, de que el tema de Shark Tank, vemos que es un programa muy famoso. ¿Cómo es que viene aquí en Guatemala? Sí, la verdad es que la venida de Shark Tank a Guatemala es una oportunidad increíble. En realidad, el canal Guatemala TV, que es manejado por guatemala.com, fue el que los trajo el programa y pues nos invitaron a varias personas a participar. Y pues yo desde que vi la invitación me encantó porque es un programa que yo he seguido desde el principio, que lo he visto con mis hijos incluso. Y realmente en Latinoamérica solo está en México, Colombia y Brasil. O sea que Guatemala es el cuarto país de Latinoamérica, siendo un país mucho más pequeño que esos otros tres. Y creo que la oportunidad de que los emprendedores puedan presentar sus proyectos en la televisión ante inversionistas como los que estamos ahí, creo que es una oportunidad de oro. Ayuda a que eleven el nivel, digamos, de preparación que tienen, porque el programa como tal les da un acompañamiento para que puedan presentar sus proyectos de una forma bastante profesional y ayuda a que otros emprendedores se inspiren al ver esas presentaciones y aprendan también al escuchar de las preguntas que los Sharks les hacemos a los emprendedores. Entonces, es una plataforma educativa, en mi opinión, que se expande mucho más a toda la gente que pueda verlo por televisión, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo recuerdo Shark Tank desde hace varios años, incluso en la universidad nos ponían a ver ciertos programas que decían, bueno, vean este programa que hubo con este emprendedor que tuvo un producto innovador y que ahora es multimillonario, y que un Shark del programa invirtió en ello y se volvió famoso. Entonces, que uno puede ir aprendiendo mucho, que es un programa educativo y muy real también, de cómo se van dando diferentes escenarios, ¿verdad? Que algunos sí invierten, y hay otros que pues tienen que ir mejorando, y se puede ir aprendiendo mucho de ello. ¿Y cómo ha sido su experiencia también siendo un tiburón de Shark Tank aquí en Guatemala? No, una experiencia increíble. De verdad que la parte de la grabación como tal ha sido muy profesional. Yo me quedé increíblemente sorprendido del nivel de profesionalismo de todo el equipo, del nivel de producción, como decía, la preparación de los emprendedores, el set. Cuando estuvo el productor aquí internacional, pues dijo que era su set favorito de todos los que ha visto.
Y como decía, la oportunidad de apoyar a ciertos tipos de emprendedores que de otra forma tal vez nunca hubiera podido apoyar. Creo que eso para mí ha sido una de las cosas más inspiradoras. Hemos tenido gente del interior de la República que llegó a presentar proyectos que tal vez nunca hubiera tenido acceso a nosotros como inversionistas, pero en el programa no solo tiene acceso, sino que además tiene exposición. Otras personas lo ven, entonces sus productos o servicios ya se vuelven automáticamente conocidos por toda la gente que ve el programa. Sí, y qué bueno que están tomando en cuenta a los emprendedores del área rural, de diferentes departamentos, ¿verdad? Que puedan tener la oportunidad a exponer sus productos en la televisión, a inversionistas también, y poder ver todos los productos innovadores que tienen los guatemaltecos. Tengo entendido que van a ser 40 emprendedores los que van a estar participando. Así es, en esta primera temporada son 40 emprendimientos los que vamos a ver. Algunos son más de un emprendedor, a veces se presentan socios, digamos, y lo bonito es que hay una diversidad de productos, una diversidad de origen de las personas de donde vienen, de industrias. Realmente es un programa bien hecho y como decía, la parte de la selección de los emprendedores fue muy buena. Eh, entonces yo creo que los que vean el programa se van a encantar de ver todas esas diferentes ideas que se presentan. Sí, como guatemaltecos vamos a estar muy orgullosos de ver emprendedores exponiendo ante diferentes inversores guatemaltecos también y ver cómo se va desarrollando esta temporada y espero que haya más temporadas también. Ahora vemos, Hugo, de esa importancia de seguirle dando herramientas a los emprendedores. Vemos de que los primeros 5 años de los emprendedores puede ser un camino con sube y bajas, hay una brecha, ¿verdad? De que tienen que ir avanzando. Cuéntenos esa importancia de brindarles herramientas. Sí, para mí las herramientas son clave porque lamentablemente, como lo mencionaba, la mayoría de los emprendedores fracasan en los primeros 5 años. Más o menos el 80%. Entonces, yo soy fiel creyente que si uno equipa a los emprendedores con más herramientas, pues incrementa esa probabilidad de éxito. Bueno, en vez de ser solo 20% de probabilidad de éxito, ya puede llegar a ser 30, 40%. Obviamente nunca hay ninguna garantía de que el emprendimiento pueda funcionar porque son muchas las variables que afectan un emprendimiento, la competencia, los compradores, las condiciones de mercado, pero con herramientas como, por ejemplo, saber entender cómo funciona el ciclo del flujo de caja, herramientas para entender cómo optimizar procesos, herramientas para entender cómo hacer un proceso de ventas que le permita a uno predecir mejor cuánto va a tener de ingresos. Todas esas herramientas son valiosísimas que si no las tienen, pues tienen muchísimo más probabilidad de fracaso. Entonces, por eso, obviamente en el Acton MBA nos dedicamos a equiparlos con esas herramientas, pero también, como decía, en otras oportunidades como esta de Shark Tank o en las conferencias, se les puede dar herramientas básicas que les sirvan. Sí, porque normalmente el emprendedor es empírico y cree que con eso va a ser, o con un chispazo o con suerte va a seguir el emprendimiento. Sin embargo, hay que ver de tener herramientas para poder formalizar estos emprendimientos, tener un modelo de negocio, tener el tema financiero y hacer que las empresas también sean rentables. Vamos a un corte y lo continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Hugo Díaz, que él es un tiburón de Shark Tank de aquí en Guatemala, en donde van a tener exposición de 40 emprendedores que van a estar frente a inversionistas y también van a estar en la televisión y vamos a poder ver esos productos innovadores y modelo de negocios de estos emprendedores. Ahora vemos, Hugo, el tema de la importancia de que los emprendedores también tengan este tipo de exposiciones ante inversionistas, porque normalmente a veces son emprendedores pasivos, pero es bueno tener un inversionista dentro de la empresa porque nos ayuda a movernos también, salir de la zona de confort y también tener ese crecimiento. Sí, totalmente. De hecho, en el programa, pues obviamente se nos dice tiburones, porque así se llama el programa, ahora el Shark Tank, pero el concepto como tal existe desde hace mucho tiempo, que son los inversionistas ángeles. Es un poquito más bonito ángel que tiburón, pero la idea es que no se les da solo inversión, sino que también acompañamiento, contactos, mentoría, y eso es lo que hace la mayor diferencia, ¿verdad? Porque solo el dinero como tal, pues no siempre tiene un impacto. Pero si uno les puede ayudar abriendo ciertas puertas o dándoles guías de por dónde ir y por dónde no ir,
Eso hace una gran diferencia con los emprendedores. Y por supuesto, como decía antes, la oportunidad de salir en televisión y que potenciales consumidores vean el producto es una exposición de marca y de mercadeo muy valiosa, ¿verdad? Sí, solo es un ganar, ganar estar ahí en Shark Tank porque va a tener el tema de mercadeo, va a tener el inversionista y qué bueno de que un inversionista también da la mentoría, los contactos, porque si solo fuera el dinero sería un banco, entonces es ese valor agregado que le puede dar un inversionista al emprendedor. Ahora vemos, Hugo, en el tema de usted como emprendedor, vemos de que tiene también diferentes empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Cuéntenos su experiencia como emprendedor. Sí, mi experiencia como emprendedor ha sido bastante diversa porque he tenido emprendimientos que han llegado muy lejos y se han expandido en muchísimos países y he tenido emprendimientos que han fracasado, como muchos. Y creo que parte de ha sido ese tema de no tenerle miedo al fracaso. Y por eso me gusta hablar de que en Guatemala debemos de perder ese tabú de que el fracaso es malo. Yo creo que el fracaso simplemente es una forma de descubrir qué es lo que no funciona, ¿verdad? Y si uno lo ve el emprendimiento como un proceso de prueba y error, un proceso heurístico se llama eso, ¿verdad? Donde va evolucionando y viendo dónde es que realmente hay una necesidad, pues entonces puede encontrar eventualmente el camino ideal. En mi caso, pues así fue. O sea, yo en total he fundado 10 empresas. Y de ellas dos han sido las que han alcanzado un nivel internacional y el volumen con millones de clientes. Entonces, y eso ha sido principalmente en tecnología, que esa es otra de las ventajas que he tenido, porque la tecnología, en mi opinión, es una palanca gigante para poder crecer. Es decir, un negocio de servicios pues se queda, digamos, estancado o no estancado, pero tiene la limitante de cuántas personas pueden estar trabajando para eso, qué tanto puede uno manejar ese personal. En cambio, la tecnología le permite a uno multiplicar el impacto significativamente y expandirse también significativamente. En mi primer negocio que se expandió internacionalmente, nosotros teníamos un servidor y no importaba dónde estaba, podía servir a clientes en toda la región, ¿verdad? Teníamos en toda Centroamérica y algunos países más. El siguiente emprendimiento que fue en Estados Unidos, ahí sí me enfoqué solamente en Estados Unidos porque es un mercado gigante y tiene necesidades muy específicas. Y hicimos una plataforma de software que le da servicio a las clínicas médicas. Entonces, como hay mucha regulación muy fuerte, pues nos enfocamos en asegurarnos de que cumplíamos con esa regulación y que le dábamos a los clientes un valor agregado, algo que no tenían con su software adicional. Entonces nos permitió ser como un socio de los que ya eran proveedores de software de esos clientes, para que ellos nos promovieran y dijeran, miren, este software adicional les hace su vida mucho más fácil y además les permite cumplir con todas las reglas que tiene la industria. Interesante ir conociendo entonces esas experiencias que usted ha tenido y qué bueno que lo habla como la cruda verdad de los fracasos. Deja de romantizar el emprendimiento y habla cómo es la verdad de un emprendedor, ¿verdad? Que siempre va a tener éxitos, fracasos, pero eso nos ayuda a tener también aprendizajes, ¿verdad? Y poder tener mayor experiencia en los distintos sectores que vamos emprendiendo. Ahora vemos, Hugo, hablando de los retos. ¿Cuáles son algunos de los retos que usted ha afrontado y como emprendedor y cómo puede compartir eso con otros emprendedores para que también aprendan de ellos? Bueno, la lista de retos que tú que has afrontado es larguísima, podríamos hablar por horas de eso, pero digamos que si los ponemos en categorías, diría yo que uno de los principales retos siempre es conseguir gente que uno pueda confiar y entrenar, estén alineados a una cultura de la empresa. Al principio uno contrata lo que necesita, lo que puede en el momento y quien le acepta una oferta, porque eso, digamos, la empresa todavía es nueva y no tiene credibilidad y es difícil atraer, digamos, gente sumamente talentosa porque uno no tiene ni cómo pagar bien ni mucho que ofrecer, digamos, del prestigio de la empresa, o qué sé yo. Entonces, ese es un reto al principio siempre, es cómo atraer personal. Creo que con el tiempo he ido aprendiendo y encontrando esos perfiles de gente que es emprendedora como tal, que le gusta ser parte de algo que está iniciando y construirlo, y entonces ahí pues se les puede dar incentivos especiales conforme va creciendo la empresa. Los otros retos, como mencionaba antes, algunos son temas de legislación, cómo cumplir con ciertas reglas. Cuando uno es emprendedor, uno a veces no está consciente de todas las cosas que pueden ser limitantes. De hecho, cuando yo entré en el sector de salud en Estados Unidos, fue muy inocente diciendo, bueno, aquí no hay innovación, se puede hacer mucho.
Y cuando me metí me di cuenta por qué no. Bueno, y era porque las reglas son muy restrictivas. Entonces, el cómo ir pudiendo adaptarse a eso y a la vez innovar, ese ha sido uno de los retos más difíciles. Y de hecho, por eso digo que Guatemala y Latinoamérica como tal tienen una oportunidad grande porque por lo menos en el sector de salud no está tan fuertemente regulado como está en Estados Unidos. Entonces, aunque el mercado es mucho más pequeño, sí hay una oportunidad de innovar, que es mejor. Sí, y eso, el tema del recurso humano, que es muy difícil encontrar gente muy buena también y que quiera confiar en uno, hay que ver de cómo transmitir también esa pasión a los colaboradores para que ellos también luchen junto a nosotros para poder sacar adelante ese emprendimiento. Ahora vemos, Hugo, el tema de, el éxito. ¿Cuál es la clave del éxito como emprendedor? Usted que ha tenido experiencia con 10 empresas, que ha tenido fracasos y éxitos, cuéntenos esa receta que hay. Uf, mire, yo no creo que haya una receta única del éxito, ¿verdad? Yo creo que hay diferentes formas de llegar al éxito y todo depende también de la persona, de cuáles sean sus metas, de sus características, sus talentos y muchas veces también de la oportunidad, porque hay que reconocer que a veces hay un poquito de suerte en entrar, digamos, en un momento adecuado a una industria. Por supuesto que la definición de suerte que a mí más me gusta es donde la oportunidad se une con la preparación, ¿verdad? O sea, si se abre la puerta de oportunidad y uno está preparado para tomarla, entonces ahí es donde puede aprovechar eso. Y algunos dicen eso es suerte, pero en realidad pues uno se estuvo preparando para estar listo cuando esa oportunidad viniera. Pero en cuanto a claves del éxito, yo diría una de esas es precisamente saber identificar una oportunidad y el momento. El poder ver, tener ese ojo de decir, aquí hay una necesidad de mercado no satisfecha, un cliente que está dispuesto a pagar por esto. Para mí, todo empieza con una necesidad de un cliente. Muchos emprendedores hemos cometido el error, incluyéndome a mí, de enamorarnos de un producto y decir, vamos a ofrecer esto y seguramente alguien lo va a querer, ¿verdad? Y sin antes validar que haya justamente una necesidad, tal vez porque a uno le gustó y tal vez uno es un poquito raro que le gusta eso o que quiere eso específico y no toda la gente quiere eso, ¿verdad? O es un mercado pequeño para eso. En cambio, el identificar una necesidad grande que no esté siendo suplida o esté siendo suplida de una forma insatisfactoria para el cliente, eso es una oportunidad. Entonces, el saber identificar las oportunidades es una de las claves del éxito. La otra es saber manejar el efectivo, porque muchísimos emprendedores se quedan en el intento porque no saben manejar el efectivo. Y para eso sí yo recomiendo prepararse y entender qué es capital de trabajo, cómo funcionan los flujos, cómo afectan si uno tiene inventarios o no tiene inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, es educarse, porque hay muchos emprendedores talentosísimos y que entienden su negocio o su industria bien desde el punto de vista, digamos, operativo o de ventas, pero no entienden la parte financiera. Y eso es una pata coja que le puede salir muy cara a un emprendedor. Sí, totalmente de acuerdo. Con el tema de las oportunidades, hay una frase que me encanta que está en inglés, pero lo voy a decir en español, que dice, si la oportunidad no llega, construye una puerta. Y hay que estar viendo dónde hay oportunidades en todos lados. También le agregaría el tema de contactos, hacer contactos donde estemos, tanto en la universidad como en el trabajo, con la familia, los amigos. Hay que seguir fomentando esos contactos y el flujo de caja, que es súper importante para que las empresas no se queden debilitadas en ese tema y puedan seguir creciendo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Hugo, hemos estado hablando del tema del emprendimiento, de Shark Tank, de cómo ha sido su experiencia también como emprendedor. Hablando ahora de la competencia, ¿cómo podemos hacer de que los emprendedores también se adapten a un mundo cambiante? Que lo que menos tiene un emprendimiento es ser estático. Sí, definitivamente, y especialmente en la etapa que vivimos ahora con la tecnología tan avanzada que vemos con inteligencia artificial incluso, creo que cada vez va a ser más competitivo, porque cada vez más emprendedores van a poder hacer lo que uno hace, digamos. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, yo que estoy en el negocio de software, antes uno necesitaba contratar a 10 ingenieros de software para desarrollar una aplicación. Hoy en día, pues ya hay herramientas de inteligencia artificial que le pueden hacer ese trabajo, o por lo menos con menos personas, digamos. Una o dos personas pueden hacer el trabajo que antes 10 personas hacían. Entonces, creo que eso va a hacer que haya mucho más innovación y por supuesto mucho más competencia. Entonces, ¿qué tiene que ser un emprendedor? Adaptarse
continuamente y entender cuál es la necesidad del cliente, porque la necesidad también va evolucionando. En la medida que los clientes tienen más, pues se dan cuenta de que hay otras necesidades, se van enfocando en otras cosas, ¿verdad? Como, conforme las necesidades básicas se van supliendo, ahí está esa pirámide de Maslow de necesidades del humano, ¿verdad? Van subiendo en cuanto a necesidades, así también hay una pirámide para las empresas, ¿verdad? Si uno vende a empresas, conforme van supliendo una necesidad, van subiendo sus necesidades y van evolucionando. Entonces, el emprendedor debe aprender a adaptarse y a conocer y entender cómo van evolucionando esas necesidades para siempre estar un paso más adelante. Si no, se lo come la competencia y entonces empieza en una guerra de precios, ¿verdad? Donde ya todos están vendiendo lo mismo, ya no hay forma de diferenciarse y ese no es un buen lugar para estar como emprendedor. Sí, totalmente de acuerdo. Y antes solo se hablaba de las barreras de entrada, pero ahora las barreras de entrada también tienen que ir acompañados de ir escuchando al cliente, ver cómo se va comportando y esas necesidades que van cambiando conforme el tiempo. Ahora vemos, Hugo, de que Guatemala, si bien tiene muchos emprendedores, ha ido fortaleciendo el ecosistema. ¿Qué necesitamos para seguirnos fortaleciendo a estos emprendedores, dándoles las herramientas en el tema legal, en el tema de tal vez de acompañamiento, tal vez en el tema de educativo? ¿Qué se le puede seguir dando al emprendedor para que siga saliendo adelante? Porque al final ellos son la base de nuestra economía. Sí, definitivamente. A mí me gustaría ver más servicios y me encantaría que emprendedores se metan en esto, donde se vaya estandarizando y automatizando un poquito más la parte contable, por ejemplo. Yo creo que muchos emprendedores al principio se enfrentan con ese reto porque no saben cómo llevar su contabilidad. Y entonces cuando me meto a ver los estados financieros, es un desastre. O sea, no está bien llevada y no han presentado bien sus cosas, sus reportes. Y entonces hay que primero empezar por ordenar eso y a mí sí me gustaría ver que eso se ordene más, que haya más gente mejor capacitada para poder ayudar al emprendedor a llevar en orden sus cuentas, ¿verdad? No mezclar gastos personales con gastos de la empresa, porque entonces uno no puede ni siquiera saber realmente cuál es la utilidad de la empresa, si están mezclando o no se están pagando salario. Ese tipo de cosas básicas de manejo eh, financiero y contable creo que es algo que necesitamos. Necesitamos mejor base en ese sentido. También necesitamos más historias de éxito. Yo creo que es importante que haya más gente que sea un referente, que sea alguien que inspira a otros, porque en la medida que uno conoce a alguien que sabe que lo logró, se inspira a decir, bueno, si esa persona puede, yo también puedo, ¿verdad? Especialmente alguien cercano. Y por eso le decía que me encantan las historias en Shark Tank de emprendedores en el interior que están haciendo cosas innovadoras, porque entonces más gente en el interior va a decir, bueno, yo también puedo, y cómo me invento algo similar, o cómo agarro las ideas de allí para hacer otro negocio en el área que yo conozco, ¿verdad? Entonces, eso necesitamos, más inspiración, más herramientas básicas, más conocimiento eh, en esa área financiera y contable, y por supuesto más networking, más habilidad de conectar con otras personas que lo están haciendo y que entre los mismos emprendedores se apoyen, porque esas redes de apoyo mutuo son poderosísimas. Totalmente de acuerdo en el tema contable de tener una empresa ordenada, tener los gastos personales divididos de los gastos de la empresa, ¿verdad? Y también conocer lo de las leyes, porque ahora dice la ley, no puedes decir de que yo no conocía la ley, no puedes decir eso, ¿verdad? Ahora tienes que conocer todo, apoyarte a un buen contador, hacer el networking y pensar de que los emprendedores nacionales no son nuestra competencia. La competencia está en el ámbito internacional, así que nos podemos apoyar mutuamente, seguir compartiendo nuestras historias, compartiéndolas, inspirando a otros, mentoreando también a otros. Ahora hubo con el tema de la metodología, de que uno puede utilizar ante inversionistas, nos puede compartir algunos tips, porque tal vez algunos emprendedores que nos están viendo no han tenido esa oportunidad de estar ante inversionistas. ¿Qué tips le podría compartir a ellos para que también ellos al momento de ver esa oportunidad lo puedan también replicar? Es una excelente pregunta. Yo creo que es importantísimo que si un emprendedor le va a presentar un proyecto a un inversionista, esté pensando y preparado o preparada para hablar de las cosas que le importan al inversionista, ¿verdad? Y entre ellas, digamos, especialmente yo como inversionista, busco que alguien tenga validada la necesidad, o sea, que se haya comprobado que hay clientes que necesitan lo que esta empresa está ofreciendo,
busco que entiendan sus números, ¿verdad? Que me puedan hacer una explicación, aunque no sea súper compleja, de cuál es su precio, cuáles son sus costos variables, sus costos fijos, cuántas unidades necesitan vender para llegar a su punto de equilibrio, en cuánto tiempo creen que pueden llegar. Sí, y también tener ese pitch elevator pulido, en donde ya sabemos cuáles son nuestros números, qué es lo que le pueden importar al inversionista y tener todo ordenado detrás para poderlo exponer cuando sea el momento. Ahora, ¿cuál sería ese mensaje final, Hugo, para los emprendedores que nos están viendo? Ya viene también la temporada de Shark Tank. ¿Cuál sería ese mensaje final? Mi mensaje es que sigamos pensando en grande, sigamos pensando más allá de las fronteras de Guatemala. O sea, no pensemos chiquito y solo en suplir una necesidad de un mercado pequeño, sino cómo podemos hacer algo escalable, cómo podemos hacer algo grande, cómo podemos hacer algo que genere abundancia para todos, o sea, para el inversionista, para el emprendedor y para los clientes, porque si uno hace un negocio, un producto o servicio que ayude a otros a hacer dinero, ese es el más poderoso de todos, ¿no? Porque ahí se puede multiplicar, puede crecer y todos ganamos. Entonces, para mí, queremos ayudar a que Guatemala salga de la pobreza. No hay mejor forma que a través del emprendimiento. No hay mejor forma que a través de crear empleos dignos e inspirar a otros emprendedores a crear sus propios empleos y crear empleos para otros. Sí, y no cabe duda que a través del emprendimiento también vamos a disminuir la migración, porque lamentablemente en muchos lugares rurales no hay oportunidades laborales, entonces a través del emprendimiento se puede ir generando esa falta de trabajo que hay. Muchas gracias, Hugo, por habernos compartido su experiencia y estamos muy emocionados de poder ver Shark Tank. Muchísimas gracias, Jackie, a la orden. Y sí, espero que la puedan ver. Empieza el 24 de abril por Guatemala TV. Creo que es a las 8 de la noche. Así que espero que lo puedan ver y disfruten el programa. Excelente, y a ustedes amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno